Ica y la pandemia en Ica. Ica es una de las regiones, una región vecina a Lima, una región importante para el país, una región con una producción agroexportadora muy importante y es una de las, Ica, la ciudad, no solo la región, es una de las 10 ciudades más pobladas del Perú y que en este momento es la región que tiene la tasa más alta de letalidad según las cifras oficiales por las que nosotros nos guiamos. 6.33 en el cuadro que he visto hace unos minutos en la sala situacional COVID. Ica sigue en cuarentena, a diferencia de otras regiones del Perú, y voy a conversar hoy día con 3 amigos de Ica en estas mesas muleras donde estamos siguiendo la realidad desde el territorio, no solo desde la especialidad de cada uno de los amigos que me acompañan, sino desde un territorio específico. Estamos con Lourdes Ninaipata, que es presidenta de la Casa de la Salud y además es vocera de la Plataforma Ciudadana por la Emergencia de la Salud de Ica, el doctor Julio Torres Chan, que es decano del Colegio Médico de esa región y además es neumólogo en el Hospital Regional, y que se ha tomado un momento para poder estar en esta mesa, y con Rosario Guayanca, Charo Guayanca, que es una conocida de la mula, alguna vez ha estado en algunos de nuestros programas hace algunos años, que es comunicador y periodista y miembro del CODE ICA. Vamos al tema. Lourdes, comenzamos contigo. ¿Cómo se está viviendo la pandemia? No te puedo preguntar por la cuarentena que acabó, porque ustedes siguen en cuarentena, pero ¿cuál es la situación en Ica en este momento frente a la pandemia? Bienvenido. Muy buenas tardes a la Bula y gracias por la invitación a esta reunión de plataforma. Pues nada, nosotros, como ya lo dijiste, seguimos en cuarentena, estamos todavía pasando por una etapa difícil, ¿no? Y de la que sí debemos tomar conciencia toda la población, pero que aparentemente como que las cosas todavía no hay una conciencia al respecto, ¿no? Como que todavía continúa la población llevando como que la vida sigue normal. De hecho, hay una presión muy fuerte por parte de las familias en normalizar, digamos, la emergencia, ¿no? En hacerlo como algo común o normal dentro de sus vidas, con la convivencia en familia o en sociedad. Y eso es un poco preocupante, ¿no? Probablemente eso puede ser una de las razones del por qué todavía seguimos en cuarentena y de por qué tenemos la alta tasa de letalidad en la región, ¿no? Por otro lado, pues nos preocupa mucho más las familias que viven en situación vulnerable, sobre todo aquellas familias migrantes de las zonas altoandinas, ojo, que es la principal mano de obra de los campos de la agroexportación o de las empresas agroexportadoras. Y es la pero gente que vienen viene de afectadas, ¿no? Huancavelica y de Ayacucho, ¿no es cierto? Sí, principalmente Huancavelica y Ayacucho, ¿no? Y después, bueno, también hay un tanto de Cusco, de Apurímac, pero esta situación en la que están viviendo ellas, ¿no? Muchos de ellos en calidad de inquilinos, algunos ya sabemos con una limitación fuerte de servicios básicos, sobre todo el agua, que es muy fundamental ahora, por el tema del lavado de manos, ¿no? Que es lo que es una de las medidas preventivas. Entonces, se está viviendo una situación bien crítica. Por un lado, en el tema económico, que ya lo sabemos que se está viendo más al nivel de país también, pero y que ICA no se escapa de esa realidad, ¿no? Y por otro lado, estamos viendo el tema de un alto desconocimiento en cómo, no solamente en cómo hacerse consciente sobre el tema de las medidas preventivas, sino sobre todo de cómo se está desarrollando o cuáles son los signos en sí de lo que se está de la enfermedad, ¿no? Y eso genera un poco de preocupación porque lo están tomando como una cuestión muy simple, que fuera una infección respiratoria, o que lo están tomando como una cuestión, como siempre les ha dado, que esto va a pasar, ¿no? Pero que eso está llevando a complejizar más la situación porque está siendo un foco de contagio en la familia, en la población, ¿no? En los sitios donde ellos están circulando, está en el propio trabajo. Entonces es muy preocupante aquello. Entonces, por ahí vamos, ¿no? Ok. Julio, una pregunta, recogiendo lo que ha dicho Lourdes, señalando el tema de la población, pero también he leído que las autoridades regionales han estado recomendando este remedio, la ivermectina, ¿no? Repartiéndolo, recetando. He leído un reporte de Convoca y además he podido ver un video al respecto. ¿Esto está pasando así? O sea, las autoridades se han convertido ahora en, los reemplazan a ustedes, a los médicos, y contarnos un poco cómo están viviendo esto ya en concreto en el hospital regional y en donde tú trabajas. Muy buenas tardes, Javier,
a ustedes, la Mula, agradecidos por la invitación. Sí, pues nosotros como nos sentimos preocupados por la situación que está pasando en la región. Nuestras autoridades, desde el gobernador que preside el comando COVID, el director regional, autoridades de salud, que es el comando que realmente está dirigiendo la pandemia, le vemos más un tema de político más que técnico, porque esta pandemia se tiene que llevar con un tema técnico. Y lo vemos, sí, lo que dices tú, nos preocupa que el gobernador recorra las 5 provincias para llevar los frasquitos de ivermectina y en plazas públicas comience a crear la figura como que es él el médico y pregunta cuánto pesa, cuánto le corresponde, cuántas gotas. Es un tema que él es ingeniero y este tema es el acto médico para entregar cualquier medicamento debe ser hecho y prescrito por un profesional de la salud, médico específicamente. Es un acto individual, confidencial, no puede ser público. Entonces, eso sí nos preocupa. En vez de dirigir realmente con estrategias adecuadas y controlar el incremento sostenido que se da todavía de casos en nuestra región y con una alta tasa de letalidad que tiene que ver con hospitales prácticamente colapsados. No se ven imágenes como en otras regiones de necesidad de oxígeno, porque nuestros hospitales, a raíz del terremoto, son hospitales nuevos que tienen sistemas de oxígeno empotrados. Entonces, hemos crecido aproximadamente en toda la región. Las camas han duplicado, triplicado, la necesidad de camas. En el hospital regional ya estamos manejando 80 pacientes y eso con posibilidad de expandir. El Hospital San José de Chincha, que estaba como una medida de contención, ha crecido hasta 120 camas. El Hospital de Pisco, que no estaba considerado como hospital COVID, ya tiene alrededor de 60 camas. Y así toda la región ha ido creciendo en áreas de hospitalización por la cantidad de pacientes que han tenido esa necesidad, ¿no? Hasta la fecha, más o menos más de 1.500 pacientes han requerido hospitalización y nuestra limitación en unidades de cuidados intensivos y de médico intensivista también ha sido, y creo es un motivo de la letalidad. Muchos pacientes requieren ventilador y no pueden acceder a ello porque están ocupados, ¿no? Ahora, a pesar de que tú señalas que ustedes, como consecuencia de la tragedia que fue el terremoto, habían mejorado su capacidad de respuesta hospitalaria, pero he visto, por ejemplo, que en distritos como Grocio Prado hay 20% de letalidad. Entonces, o sea, ¿por qué está pasando esto? Porque llama mucho la atención. Se ha dado también en algún momento en algunos de los distritos del norte, en Lambayeque, que hubieron cifras de ese tipo en algunos distritos, pero llama poderosamente la atención. Algo tiene que ver la cercanía y el flujo también de gente entre Lima e Ica, siendo Lima el principal foco de contagio. O sea, ¿hay alguna razón, algo que esté pasando en Ica que no pasa en el resto del país o es la misma situación? ¿Cómo lo ves tú, Julio? Obviamente que la cercanía a Lima hace que el flujo de personas sea mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil. Chincha está a menos de 2 horas o 2 horas de Lima, y en el primer mes hubo un control un poco más estricto de carreteras, de entrada de personas, pero ya después del segundo mes el flujo ha sido grande. Ese es un motivo, pero lo otro también es que la población de Grocio Prado es una población eminentemente que trabaja en los mercados, ¿no? Okay. Es un distrito que alimenta a la ciudad, a la capital Chincha, el mercado. Entonces, mucha población trabaja en mercados y tú sabes el problema de conglomerados, de aglomeraciones que ha habido en los primeros meses de mercados, cuando esto ya un poco que desbordó, a partir del segundo mes, porque el primer mes aparentemente se controló. Eso también es un motivo. Y lo otro, cuando los pacientes, muchos se han quedado en su casa, los establecimientos periféricos, centros de salud, han trabajado muy poco, triaje diferenciado nada más, no había pruebas para hacerlo, acudían a los hospitales un poco colapsados, llegaban muy tardíamente con necesidad de oxígeno y todo ello ha incrementado la posibilidad de letalidad. El recurso humano también es otro tema, muchos salieron por temas de enfermedades, factores de riesgo, y se ha contratado personal muy joven, recién egresado, con poca experiencia en el manejo de estos casos complicados, ¿no? Entonces todo eso creo que
son hipótesis que hacemos porque no lo tenemos real. Tendría que haber un estudio que lo deben hacer las autoridades para identificar qué ha sido el motivo de esta alta letalidad para corregirlo, ¿no? Mientras que no sepa cuál es el motivo, no puedo corregir eso, ¿no? Claro, sin duda. Charo, un gusto, como decía, tenerte nuevamente en un espacio de La Mula. ¿Cuál es la mirada? Tú eres periodista, eres comunicador, además estás en el trabajo de derechos humanos hace muchos años. ¿Por qué es que Ica está viviendo esta situación y de pronto, y además, por qué el resto del país y las autoridades nacionales parecen no darse por enteradas, más concentradas quizás en otras regiones? ¿Qué es lo que pasa? Porque todo el mundo dice, bueno, Ica es una región moderna, ¿no? Siempre hay esa idea de que Ica es una de esas regiones que está bien. ¿Eso está explicando que no haya el suficiente apoyo, la suficiente atención de la opinión pública y de las autoridades? ¿Cómo lo ves tú? Hola Javier, gracias por la oportunidad de que Ica se coloque en la agenda nacional. Son varios factores. Uno importante, que es el principal, hay una desarticulación de actores políticos. El gobernador regional, Javier Gallegos, no ha tenido la capacidad de articular a los alcaldes provinciales, al gobierno regional y a las direcciones sectoriales principales, ¿no? El comando COVID desde inicio tuvo una observación de la Defensoría del Pueblo por no contar con un plan de emergencia, no sumó actores solamente al alcalde de la provincia de Nazca, eso ha sido conocido, que ha sido cercano a su fuerza política, y a la sociedad civil tampoco la sentó. El doctor Julio Torres, quien está aquí en la mesa, decano del Colegio Médico, observó desde el Colegio Médico varias cosas, no se hicieron caso hasta que el decano se retira con todo el cuerpo. Uno de ellos es que no se contempló un equipo de expertos. Un segundo elemento es que no hay una capacidad de precisar la información. Tenemos por un lado información de la sala situacional y tenemos por otro lado información imprecisa de la direza, ¿no? Entonces no hay ni siquiera uniformidad en la data, de la claridad de lo que está ocurriendo, y hablamos más o menos de 80 comunicadores del Estado a nivel de la gerencia, subgerencias, direcciones sectoriales, que están centradas, y ese es el tercer elemento, a lo que hace el gobernador regional y el director regional de salud. O sea, la agenda del coronavirus en Ica es si el gobernador recibió donaciones, si visitó un hospital, si reveló invertemina, el medicamento, la ivermectina, perdón, o si es que sale a la luz pública. O sea, no hay, recién a través de la Plataforma Ciudadana por la Emergencia de la Salud Pública, que estamos 5 organizaciones, hemos estado abriendo la discusión con el Colegio Médico, con Ciudadanía, para agendar el tema de la necesidad de albergues en Ica para los pacientes asintomáticos, que se ha vuelto una necesidad y en el cual ha habido un rechazo, ¿no? Y además hay un tercer elemento, un cuarto elemento que no por estar en el cuarto es el más importante, creo yo. Ica es una ciudad de desarrollo económico agroexportador. Tenemos por un lado ahorita una situación complicada con actividades extractivas, con la agroexportación, y otra en Marcona con Shogun Hierro Perú. Dos instancias, dos empresas privadas grandes, que lo que genera es una mano de obra. Los primeros meses, el primer mes hemos estado presionando para los operativos. Si uno mira el cuadro al 1 de julio, en Ocucaje había 2 casos o un caso, y hoy hay 54 casos, un distrito rural donde hay cercana, agrícola a la venta, una agroexportadora. Si uno mira Pachacute, que es un distrito que tiene una población no más de 7,000 habitantes, tiene 202 casos, y ahí está agrícola, en este caso la empresa agroexportadora Agrocasa de Bebe Klimper. El distrito de Tate de la misma forma. O sea, estamos hablando de distritos rurales donde hay una concentración cercana vinculada al tema de las empresas agroexportadoras, y son los centros de acopio para mirar y acopiar a la gente, o mejor dicho, recoger a la gente para el campo de la agroexportación. Mientras que por otro lado vemos distritos de mayor dimensión territorial y población que no tienen esa casuística, ¿no? En número de porcentaje. Por lo tanto, son varios factores en los cuales no ha habido una precisión y una articulación de contrarrestar el coronavirus de manera articulada, Javier. Gracias, Charo. Tú presides la Casa de la Salud, pero además, como dije al comienzo, eres vocera de la Plataforma Ciudadana por la Emergencia de la Salud de Ica. ¿Qué están planteando ustedes? ¿Qué instituciones están participando? ¿Qué iniciativas hay de la sociedad civil para responder a la situación que ustedes tres ya nos han descrito? Mira,
Un tema fundamental que nosotros, o en tal caso una razón fundamental del por qué nos tuvimos que unir como plataforma, básicamente ha sido por dar respuesta a lo que ya dijo Charo, ¿no? Un poco a esa poca respuesta o débil respuesta de parte del Estado frente a la situación que está viviendo ICA, ¿no? Y sobre todo una respuesta que parece más que se estuviese viviendo digamos, en un proceso electoral o en una campaña electoral, ¿no? Y una cuestión de respuestas más aisladas, más de conjuntas o integrales. A partir de eso es que se toma la iniciativa como sociedad civil, en este caso, las 5 instituciones, la Comisión de Derechos Humanos, las Casas de la Salud, la Federación de Mujeres, la Red de Mujeres Autoridades y bueno, no sé si alguien más se me pasa, un poco para definir y la Mesa de la Lucha contra la Pobreza, perdón, que está dentro de esta plataforma, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Hicimos digamos, una línea más o menos de cuáles eran las debilidades que se estaba presentando en la región para abordar la problemática. Y entre ellas salían como 3 ejes que habíamos visto, ¿no? Una primera, justamente la que ya dijo claramente Charo, en el tema más político, esa desarticulación, esa débil respuesta, ¿no? Y sobre todo que no había una respuesta técnica especializada o clara para abordar la problemática. Cuando empieza el COVID, no se necesitaba tanto una respuesta política, la respuesta era necesaria obligatoriamente técnica, lo que bien dijo el doctor Julio Torres. Ahí se tenía que convocar y quien tenía que ser los líderes de ese espacio eran justamente los médicos, para ver cuáles eran las medidas o las recomendaciones que se tenían que tomar. Pero no se dio ese caso. Se vio más con el peso político o politiquero, llamémoslo así, disculpen, pero no se vio más con una cuestión más seria al respecto, ¿no? Y creo que eso es las consecuencias de las que estamos viviendo. A partir de ello, la mesa plantea unas propuestas ahí. O el espacio nuestro plantea una propuesta de ver cómo se facilita o se promueve esa articulación, al menos que se aborde con el tema de lo más local, entre el gobierno local y la sociedad, o la población, o los representantes de las organizaciones de base. Y eso es lo que se ha ido avanzando en 2 distritos, en La Tinguiña y en Sultanjaya. Y dentro de esos espacios también se ha ido colocando la participación de los médicos, los especialistas. También en algún momento nos acompañó el doctor Julio Torres, entre otros médicos, para un poco explicar del por qué es la situación de cómo está creciendo, cómo está la situación del COVID, pero sobre todo el tema de agenda era por qué la importancia de implementar un albergue, un centro de aislamiento temporal, ¿no? Y ahí se está trabajando con los gobiernos locales, perdón. Con los gobiernos locales. Sí, en los espacios han estado con mayor presencia, por ejemplo, en Sultanjaya, el alcalde de Sultanjaya, los regidores, ¿no? Y la población, nosotros, los especialistas, y ya se han llevado varias reuniones y seguimos en esa discusión a dónde se tendría que colocar el centro de aislamiento, ¿no? Igual pasa en La Tinguiña. Entonces, sobre esa situación es que se plantea esta respuesta como plataforma nosotros como sociedad civil, porque teníamos que hacer algo como sociedad civil. No se podía seguir, está bien que estamos en aislamiento, pero no se podía estar en la inercia, sino habría que promover alguna actividad. Claro, no quedar en la parálisis, digamos. Exactamente, no podía limitarnos a aquello porque es muy crítica la situación que vive ahorita, sobre todo las familias más vulnerables. Y sobre ello se plantea también una propuesta social, ¿no? Y en lo social enfocamos un poco el diagnóstico justamente en el tema netamente de salud, que existe una debilidad en una respuesta más técnica o especializada. Ya lo dijo el doctor, pero aparte de eso se suma no solamente que hay médicos nuevos o jóvenes que con poca experiencia, sino médicos incluso de otras especialidades que están tratando de dar una respuesta frente a una situación que es mucho más compleja. Entonces, sobre ello también planteamos algunas cosas. Y ahí colocamos clarísimo, serían las barreras, ¿no? Clarísimo levantar el cerco epidemiológico. Y ahí se colocó con fuerza que los alcaldes, las autoridades tenían que tomar un rol protagónico para implementar estos centros de aislamiento. Al menos para que la primera entrada sea en esa zona y ellos tengan el acceso a un medicamento, alimentación y sobre todo a un sitio donde ellos puedan pasar su cuarentena y no estén en casa contaminando a la familia o a los vecinos, porque muchos viven hacinados. Estamos hablando de familias que son altamente vulnerables, y ya lo dije, que alquilan un cuarto, que son migrantes de las zonas altoandinas, y que algunos que tienen casa viven en total, en condiciones inadecuadas, ¿no? Sobre ello se levantó algunas propuestas en lo social, y eso es lo que justamente estamos discutiendo. Se vio de qué manera nosotros facilitamos, digamos, esa alianza o ese enlace con el sector privado también aquí,
y nos sentamos con los sectores, por ejemplo, con las madres en La Tinguiña, que tienen un convento para que ellos puedan facilitar el espacio, en Sultanjaya, viendo algunos colegios, ¿no? Ayudando, aquí hay 3 o 4 espacios que la autoridad podría tomar, digamos, como una decisión para que ellos puedan implementarlo, ¿no? Como cosa de estas y conjuntamente con la población. Rápidamente, los resultados de esto es que se han elegido las comisiones de trabajo en cada distrito con un voto democrático, como lo hemos hecho de manera virtual, y que en cada distrito ellos están ahora impulsando la propuesta, ¿no? Julio, ¿qué es lo que le espera a ICA en las próximas semanas? Desde la mirada que tú tienes, del seguimiento que están haciendo en el colegio médico, en el hospital, ¿la cosa va a seguir creciendo? ¿Va rumbo a una meseta? ¿Se puede hacer algún tipo de previsión? ¿Y qué es exactamente lo que ICA necesita en este momento, ¿no? En términos de la atención de salud en relación a los problemas que tú habías señalado. O sea, ¿qué le dirías al ministro Zamora, digamos, ¿no? Si lo tuvieras al frente? Sí, bueno, de que lleguemos a la meseta, como el Perú creo que varias semanas estuvieron diciendo llegamos a la meseta, hace 2 días ha salido el gobernador con un criterio de decir que ya estamos llegando a la meseta igual, pero por lo menos el análisis que hacemos es que seguimos inclusive un poco más en estas últimas semanas creciendo en cantidad de pacientes. En los promedios anteriores, 2 semanas atrás, estábamos entre 100, 150, estas 2 últimas semanas estamos creciendo a 200 casos por día, ¿no? Y la cantidad de fallecidos también, a pesar de que ya es alta la letalidad, está en promedio entre 10 a 15 casos por día. Entonces, todavía yo creo que no tenemos poder pensar de que esto ya se controló. Yo creo que tenemos que impulsar mucho más la atención en los centros de salud, centros periféricos, debe verse más impulso. Lamentablemente tengo información que ha habido una convocatoria estos días y donde para equipos de respuesta rápida, para ir a las casas a tomar muestras, estaban necesitando 7 médicos, solo 1 se presentó y quedó desierta. Entonces, la mirada al ministro de Salud es, están armando hospitales de campaña en el hospital regional actualmente para 80 camas en Chincha de la misma manera, pero ese hospital de campaña debería venir con personal de salud de Lima o de otras regiones donde ya se ha disminuido la emergencia, porque acá en Ica ya no vamos a encontrar médicos disponibles como para poder atender estos casos. Y también si pudiéramos impulsar médicos de atención primaria también para reforzar nuestras postas, nuestros centros de salud, porque nada se va a poder hacer creciendo el hospital, creciendo con más camas, más UCIs, si no se contiene en un nivel primario. Yo creo que esa es la mejor estrategia y que lamentablemente el gobierno muy tarde se dio cuenta de ello. Ese fue un error, ¿no? O sea, ese fue un error. Pero regiones en general que supieron analizar adecuadamente su realidad, como Huancavelica, donde la posibilidad de tener intensivos era muy baja, o mucho área de hospitalización, hicieron esa campaña. O sea, ellos hicieron más un refuerzo en atención primaria y sus cifras son bastante bajas, muy baja letalidad. Entonces, no hicieron caso al gobierno, lo que planteaba crecer en hospitales, sino reforzaron su atención primaria y le fue muy bien. Tardíamente, pero nunca es tarde para tratar de contener esto. Y yo creo que ahí debemos mirar, ¿no? Nosotros como colegio médico estamos tratando de capacitar lo más que podamos. Todas las noches nos reunimos con los médicos a través del Facebook, con profesionales de Lima para poder mejorar el manejo de estos pacientes, ¿no? Tanto en atención primaria como hospital, a capacitarlos. Estamos creando una especie de red de médicos para tratar de apoyar a los médicos de atención primaria con médicos especialistas que puedan orientarlos. Entonces, y aparte de ello, también estamos tratando de, así como la plataforma de la emergencia contra esta pandemia, estamos conectándonos con los municipios distritales para asesorarlos en temas de salud. Ya hemos tenido, como se ha dicho, con Sultanjaya, Tinguiña, nosotros hemos avanzado con Parcona. Hoy día nos ha convocado el alcalde de un distrito, Santiago, que nos quieren pedir asesoramiento porque en Lima han elaborado ivermectina, un laboratorio en Lima, con la certificación de uso humano y todo lo demás,
pero la manera como se debe administrar es lo importante y nos han pedido asesoramiento. Y nos parece bien, porque esto no es para regalar ni para dar así a todo el mundo, es para el tratamiento y previa, caramelos, ¿no? Que es lo previa evaluación médica. Eso es lo que le hemos dicho. Mañana vamos a tener una nueva reunión para asesorarlos en ese tema de cómo se podría llegar a los pacientes más rápidamente, porque la ivermectina, si bien es cierto, no hay ningún tratamiento que pueda controlar este coronavirus, pero en algunos estudios pequeños se ha visto que puede controlar solo siempre y cuando se use en fases muy tempranas de enfermedad. Esa detección temprana es lo que nos está faltando. Cuando ya llegamos al hospital, ya llegamos con falta de oxígeno, ahí ya no va a servir nada, ¿no? Ya no va a servir mucho la ivermectina. Ese tema de albergues también es importante. Nuestra familia, y creo que es una realidad en muchos sitios del Perú, que viven en un solo cuarto o máximo 2, entonces decirle a ellos que se aíslen en su casa es por gusto, ¿no? Y vemos en la realidad pacientes que llegó uno positivo y los 8 que vivían con él fueron positivos, y así nunca se va a controlar, nunca se va a controlar. Estos centros de aislamiento temporal hay que impulsarlos, y en estos 3 meses el gobierno regional no ha tenido la capacidad de poder hacerlo. Yo creo que el gobernador no tiene la culpa, y que lo asesora es el director regional de salud, que es el que lo asesora desde el punto de vista de salud, y es el que tiene que tener capacidad técnica para poder englobar toda la problemática de la pandemia en Ica, ¿no? Ok. Charo, quiero plantearte otro tema. Tú has planteado el tema de los trabajadores, vinculado al tema de Marcoria, has planteado el tema de también todo el sector agrario, pero te quería preguntar por la situación de la mujer, de las mujeres. Tú has trabajado este tema también en varios momentos, siempre sigues este tema. ¿Cómo está viviendo la mujer de Ica, las mujeres de Ica, esta situación? Sabiendo que además en el sector agroexportador ellas son la mayoría de esa población, ¿no? Bien, ahí son varias aristas también, Javier. Primero, nosotros como institución trabajamos con las mujeres rurales del campo, no solamente de la agroexportación, sino las pequeñas agricultoras y de las comunidades periurbanas como Tierra Prometida, ¿no? Entonces, un problema gravísimo que se ha generado en ellas es el estado emocional. El aprendo en casa para ellas ha sido súper complicado, primero porque no cuenta con un celular inteligente, sino con celulares estos a teclas. Segundo, porque el problema de conectividad no llega a estos sectores. Y tercero, porque no manejan la herramienta digital. Entonces, si solamente esa situación, y lo digo con conocimiento cuando hemos bajado a comunidad o hacer acercamiento, es que muchas señoras se han puesto a llorar porque no saben, o sea, el nivel de estrés es alto, no logran acercar a su hijo a que pueda seguir la tarea o el trabajo si quiera ingresar. Y eso es muy frustrante para ellas, ¿no? Han ido, digamos, de a poco entrando a esa situación. Eso es un primer elemento. Un segundo, considerando, es el tema de las mujeres que siguen yendo a trabajar. Y hay mujeres del campo que han tenido que salir a trabajar y han tenido que dejar a sus hijas o a sus hijos pequeños. Cuando hemos hecho el seguimiento desde CODEICA, encontramos a los niños, a las niñas, sin el televisor, sin la radio, pero aprende en casa, y la mamá con el corazón en la agroexportación, trabajando. Ahora ha bajado el trabajo, pero nuevamente se remonta por el tema del tipo de cultivo que está saliendo, y son temporadas que tienen que salir, ¿no? Si no trabaja, no come, digamos, ¿no? Así por supuesto, o sea, se nos ha etiquetado que la informalidad y que somos indisciplinados, el propio equipo del Comando COVID, pero no es la verdad. O sea, hay que analizar la profundidad por qué una mujer o un hombre sale a trabajar. Y está el otro elemento que en Ica, como a nivel nacional, no es que hayan descendido, o se hayan controlado los casos de abuso, tocamiento indebido, abuso sexual o violencia de género, ¿no? Ahora, el estar el varón en casa permanentemente, los que no salen a trabajar, y la mujer, los niveles de convivencia, como lo decía el doctor Julio Torres, el hacinamiento es muy grande. Entonces también hay un grado de estrés de no salir, o sí salir, no tener el recurso económico, no tener las situaciones de cuando hay personas que están con el problema. Ica ha sido afectada por el dengue, y eso no se ha visto a nivel nacional. Estamos en invierno y el dengue sigue, se ha hecho resistente el vector. Entonces, en el sector rural, periurbano y los alrededores de la ciudad, y en el cercado de Ica, la parte urbana, ha estado presente el dengue. Entonces, es otro componente que, si no fuiste afectada por el COVID, sí, y también altera el estado emocional. Lo que no se ha trabajado a nivel de Ica, poco esfuerzo se ha hecho, es cómo recuperar, cómo trabajar grupos de contención desde el lado emocional
con la mujer en este caso, ¿no? Que es algo fundamental por toda la situación que describes, ¿no? Lourdes, desde la Casa de la Salud, ¿están pensando en algún tipo de iniciativa en relación a lo que comenta Charo? ¿Ustedes entran también a ese campo? ¿Cómo Sí. lo ves tú? Sí, estamos entrando fuertemente porque nuestro principal objetivo de nosotros es justamente las mujeres que trabajan en la agroexportación, sobre todo las mujeres que están, son migrantes, ¿no? Esa es, creo que siempre ha sido nuestra razón de ser como institución. Entonces, a partir de ello, una propuesta es que la Casa de la Salud es más ahora como la Casa de la Salud Mental, llamémoslo así, ¿no? Siempre están viniendo para aclarar dudas, para saber cómo tienen que, por ejemplo, presentar una denuncia en el caso de violencia o en el tema de los bonos mismos para mirar cómo que les busquen en el internet o para cómo entrar al programa de Aprende en Casa. O sea, permanentemente están recurriendo ellas, ¿no? Y lo que más duele, llamémoslo así, porque después de todos los profesionales de salud tenemos un tema muy fuerte, creo es la vocación y la vocación que sale con la mística, ¿no? Y esto es ver un poco esa sensibilidad de ver a las personas como que acuden, sobre todo mujeres, buscando una ayuda, pero sobre todo buscando los medicamentos para donación, ¿no? Que es un tema muy, muy fuerte, porque finalmente en casa la mayoría son jefas de hogar, ¿no? Por los sectores donde estamos trabajando. Son mujeres que están al frente de la familia, ¿no? Que están viendo el tema de la salud, el tema de la alimentación y todo. Entonces ella, además de salir a trabajar, tiene que estar preocupada sobre viendo cómo consiguen el medicamento para la familia que está mal, ¿no? En los casos que están ya que son positivos y que tienen algunos síntomas. Por otro lado, este tema de violencia, ¿no? O sea, es una presión tremenda, ¿no? La mayoría viene por eso. Vengo porque quiero saber cómo haría, ¿no? Vengo porque he salido a las 3 de la mañana, he regresado a las 4 o 5 de la tarde, he encontrado a mi niño que está enfermo, ¿no? Tiene la fiebre, tiene esto, pero vaya, le recomienda a su médico, no, me cobra 100 soles para que me dé una receta médica. Y más con los 100 soles, y para comprar mi medicamento ya no tengo el dinero, porque lo que ganan es poco, ¿no? Y lo reciben semanal. Y en el día no va a tener para el día, es vivir del día a día, ¿no? Y por otro lado, muchos que están viendo que se han quedado sin trabajo también, ¿no? Han sido muchos que han sido despedidos, o sobre todo los que se dedicaban al comercio ambulatorio, ahora están en casa y no tienen, y muchos tampoco han salido con el bono. Entonces, la Casa de la Salud es como ese espacio que vienen y a veces pueden pasar, por decir 10, 20, 30 minutos solamente hablando de todos los problemas que ellos tienen emocionalmente. Claro, ¿no? necesitan hacer esa descarga, digamos, de alguna manera, de toda la presión que tienen encima. Sí, y una propuesta que nosotros hemos levantado como Casa de la Salud es que tenemos una relación de médicos, ¿no? Que les llamamos por teléfono y se les está pasando a través de nuestros teléfonos para que ellos puedan hacer la consulta y el médico les indica o les da la receta por vía WhatsApp, ¿no? Y de esa manera se les atiende, ¿no? Ese es un tema inmediato de salud, pero en otro tema todavía estamos viendo una propuesta más, viendo cómo se podría un poco mejorar sus condiciones de ella, ¿no? Excelente. Julio, sobre este tema también, porque claro, hay una dimensión, te lo planteo porque tú eres médico, neumólogo, o sea que estás viendo el problema muy de cerca, ¿no? Lo estás viviendo. Hay una dimensión pues humana también en los médicos. O sea, los médicos también son seres humanos, ¿no? Hay gente que tiene la idea de que los médicos son unos desalmados que deciden quién vive y quién muere, pero ¿cómo viven ustedes, cómo vives tú, tus colegas, esta situación tan dura que nos ha tocado vivir a todos, pero que ustedes la viven ahí, con el paciente delante, que no tienes el oxígeno, no tienes la cama, y tienes que dar respuesta y sabes que hay una familia que está esperando que tú le digas algo, que salves al paciente? ¿Cómo se vive esa situación? Sí, es un estrés tremendo, es bastante frustrante a veces ver a un paciente que está con necesidad de entrar a un respirador y no hay la capacidad del servicio de poder ofertarlo, y está con el oxígeno y está prácticamente clamando ayuda, ¿no? Entonces, eso del punto de vista emocional también a todos los médicos que se está trabajando en esta pandemia, le crea un estrés, porque también los turnos son mucho más seguidos de lo que normalmente se da. Entonces, yo creo que ese soporte emocional, así como a la población requiere, también debería haber una política de soporte al personal de salud, ¿no? Que no se está viendo.
Y bueno, sí, pues Charo hablaba algo del tema del dengue, o sea, acá en Ica había, o tenía fiebre y no sabía si era dengue o si era COVID, ¿no? Había mucha confusión entre uno y otro tema. Entonces, mucha población, más de 6.000 personas han tenido dengue acá en Ica y con algún grado de subnotificación. Entonces, Ica realmente ha estado bastante, nunca hemos vivido esta situación tan grave de salud pública, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso influye realmente en nuestro personal, no solo médico, yo creo que enfermeras, técnicos, todo el personal de salud que atiende en vivir este estrés constante, ¿no? Este estrés constante que se da. Charo, te quiero hacer una pregunta, ya se nos ha ido el tiempo, pero hay un tema que no tiene que ver con la pandemia, pero sí tiene que ver con Ica, y tiene que ver con un sitio muy importante para todos los peruanos, que es Paracas, ¿no? ¿No? Y quería escuchar tu opinión, o sea, porque esta amenaza que se está denunciando de la construcción la ampliación del muelle, digamos, ¿no? Hay reacción en la ciudadanía en medio de esta crisis que estamos viviendo, de esta pandemia. Supongo que es muy difícil reaccionar a todos los problemas. ¿Qué se está haciendo? ¿Hay algún tipo de iniciativa ahí para confrontar esta situación del tema de la reserva de Paracas, esta amenaza de la reserva de Paracas? Mira, es un buen punto porque en ese momento el desarrollo económico turístico de la región está entre Nazca y Paracas, pero Paracas en los últimos años es el que mejor ha desarrollado, ¿no? El día lunes, como COE, estuvimos en San Clemente, Independencia, y fuimos a Paracas porque acompañamos a las familias desplazadas de ese sector. Y pudimos estar en todo el balneario del Chaco, intentando dialogar con la alcaldesa y con las comunidades también por el trabajo que hace la Red de Mujeres Autoridades. Y la verdad que el puerto estaba totalmente desolado, los pescadores, incluso fue el día de San Pedro y San Pablo, que suelen sacar, ¿no?, a pasear al mar, solamente lo hicieron en San Andrés, y la preocupación es que el turismo se ha caído, y en medida que el turismo, fuertemente la empresa hotelera y todo lo demás está paralizado, los pescadores nos señalaban, algunos que estaban ahí, que en relación a este punto que tú preguntas, se ha quedado en el vacío, ¿no? O sea, hay más bien un aprovechamiento del otro sector de decir, en medida que el tejido organizativo, el tema de la participación, movilización, se ha quedado nula, ¿no? Se ha paralizado, ellos están sacando provecho, y eso preocupa porque, digamos, los alcaldes y la discusión política está más vinculada, centrada como corresponde al tema del COVID. Los otros componentes del desarrollo económico están avanzando de manera acelerada, y claro, ese es un contexto favorable para ellos, ¿no? Sin que haya, digamos, elementos organizaciones que la vigilen, participación, poco se puede hacer, digamos, ¿no? Y se nos dice que eso va a generar más desarrollo, que se dio, ¿no? Por más que pueda terminar destruyendo una reserva natural, ¿no? Por cierto, porque además recordemos que para la zona de acá de Ica, que da para la zona de Paracas, que se encuentran carguas, ya se ha establecido con el gobierno de Sillonis, que además ya hemos visto pintas a nivel nacional, se abre todo un tema turístico por el lado de Ica que va a colindar con Paracas, y estamos hablando de un gran emporio económico, que es lo que se tenía previsto, ¿no? Entonces, estamos hablando de Ica, en cada provincia tiene una transnacional. Está en Palpa, Antamina, está en Nazca, Chogan Hierro Perú, en Ica están las agroexportadoras, en Plus Petrol está en Pisco, y tiene que ver con este crecimiento, el desarrollo, ¿no?, del puerto, y tenemos a Chincha, a Perú LNG, o sea, tenemos a los poderes económicos en cada provincia, y son los que están caminando del lado del desarrollo, entre comillas, económico, y olvidando los grandes problemas sociales, ¿no? Bueno, se nos ha ido el tiempo, le hemos robado un poquito de tiempo al tiempo que tenemos todos limitado. Quiero darles las gracias a Lourdes Ninaipata, a Julio Torres y a Rosario Guayanca. Los tres nos han explicado todas las dimensiones del problema que se está viviendo en Ica en este momento con la pandemia, y nuevamente agradecerles no solo por lo que han dicho, sino por lo que hacen. Porque en medio de la pandemia hay gente en el Perú que está haciendo mucho para enfrentar la pandemia. Como dijo Lourdes,
no había que quedarse paralizado, había que responder. Hay mucho por hacer y espero que algunas autoridades, algunos funcionarios o gente que quiera ayudar los haya podido ver, los escuche, porque, como ustedes bien han dicho, en ICA se necesita mucho apoyo y un llamado a gente amiga que traje el tema de salud mental. Hay grupos de psicólogos que se organizan para apoyar. Bueno, acá tienen también, con las casas de la salud, se puede hacer una buena articulación para apoyar a la población, sobre todo a las mujeres, que como se ha dicho son las que están sufriendo el mayor estrés en este momento. Muchísimas gracias, un gusto escucharlos y espero estar pronto en ICA, a donde siempre el CODICA ha tenido el gusto de invitarme para participar en sus eventos. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias, Javier. Gracias, gracias.